Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la declaración más profunda y significativa que jamás ha sido hecha, y sin embargo, podemos comprobar que es una afirmación que ha sido ciertamente puesta en tela de juicio en nuestro tiempo. Creo que este versículo es todo lo que tenemos en lo que se refiere a la creación misma, con la excepción de la creación del hombre y de los animales. Resulta interesante observar que Dios nos ha entregado verdaderamente una edición resumida, y surgen las preguntas: ¿cuál fue aquí el propósito del autor? ¿En qué habrá estado pensando cuando nos transmitió esta sección en particular? ¿Habrá sido su objetivo enseñar geología? Hay mucha controversia y desacuerdo en esta coyuntura específica. En algunos países se ha llegado a incluir el punto de vista bíblico de la creación en los libros de ciencias, lo cual ha debido satisfacer a algunos. Pero surge la pregunta sobre qué nivel de conocimiento del mensaje cristiano o de conocimientos bíblicos pueden tener aquellos profesores que impartan la asignatura correspondiente como para exponer dicho punto de vista en forma de vida. Un profesor de biología comentó en una ocasión y con evidente ironía que la enseñanza de la llamada teoría de la creación tiene tan poco sentido como enseñar sobre una teoría de la cigüeña en un curso científico sobre la reproducción. Tal comentario revela una actitud antagónica hacia la Biblia, a la vez que un escaso conocimiento de la misma. Podría replicarse con la misma ironía que la Biblia trata con bastante literalismo las cuestiones sobre la reproducción, sin citar para nada una teoría sobre la cigüeña, y sí ofrece un relato coherente sobre la historia de la creación. El problema del origen de la vida provoca debates acalorados, teorías extravagantes y grandes desacuerdos, más que cualquier otro tema. Surgen las hipótesis humanas y como resultado parece elevarse como un murmullo de voces que ha apagado la voz clara de Dios. En la actualidad hay dos grupos extremos que han creado confusión en este tema, enturbiando las aguas de la comprensión debido a sus supuestos y afirmaciones dogmáticas. El primer grupo está formado por científicos que asumen que la evolución biológica y filosófica es una verdad indiscutible. Han adoptado el axioma de los descubrimientos seguros de la ciencia. El segundo grupo se compone de teólogos que presumen de haber descubierto y conocer cómo ha actuado Dios. Ellos escriben y hablan sobre alguna teoría ingeniosa que reconcilia la ciencia y la Biblia, y miran con desdén a los grandes expositores bíblicos del pasado. Yo diría que ambos grupos harían bien en meditar en aquella declaración del Señor cuando se le apareció al patriarca Job. Se encuentra en el libro de Job, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. En otras palabras, Dios le está diciendo al hombre: tú hablas del origen del universo, pero no sabes dónde te encontrabas cuando yo colocaba los fundamentos de la tierra. Existen muchas teorías sobre cómo se originó el mundo, pero todas ellas pueden reducirse y adaptarse a una clasificación en dos categorías. Una es la creación y la otra la especulación. Todas las teorías pueden, pues, incluirse en una de estas dos clases. La teoría de la evolución se ha diversificado y ha dado origen en la actualidad a muchas y diferentes teorías. Algunos de los más prestigiosos científicos del pasado y de nuestra época la rechazan, así que no podemos considerar a esta teoría como una declaración tan científica como decir que 2 más 2 es 4. Además, tenemos el relato de la creación en Génesis 1, que debe ser aceptado por la fe, y resulta muy interesante que Dios lo haya puesto así, es decir,
que por la fe sea la única manera por medio de la cual puedas aceptar dicho relato. Observemos lo que dice el autor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 del versículo 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que el gran problema aún queda pendiente. ¿Cómo se pasó de la nada a algo? ¿De qué manera las cosas han sido hechas a partir de la nada? La única forma en que puedes obtener respuesta es por medio de la fe. Consideremos entonces algunas de las teorías sobre los orígenes. Hay aquellos que nos dicen que deberíamos aceptar la respuesta científica, pero yo me pregunto, ¿cuál es la respuesta científica? ¿De qué ciencia estamos hablando? Ya en el año 1806, el profesor Lyell declaró que el Instituto francés había enumerado no menos de 80 teorías geológicas contrarias al relato de la Biblia. Sin embargo, ninguna de esas teorías se mantiene válida en la actualidad. Moisés fue el instrumento humano utilizado para escribir el libro de Génesis, y creo que se sonreiría ante todo el alboroto y conflictos que surgen hoy en día en relación con la historia de la creación, porque Moisés no lo escribió con la intención de redactar un informe científico. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos explica el propósito de todas las sagradas escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vemos que el propósito de la Biblia es enseñar sobre la justicia, y no geología ni biología. Fue escrita para describir la relación del hombre con Dios y cuáles son sus requisitos, lo que Dios espera del hombre y lo que el ser humano debe hacer para ser salvo. Además, si Dios hubiera presentado un texto científico sobre la creación, ¿cuántas personas de la época de Moisés podrían haberlo comprendido? ¿Y cuántas de nuestro tiempo lo entenderían? Debemos recordar que la Biblia no solo ha sido escrita para eruditos profesores, sino también para personas sencillas de todas las épocas y de todos los pueblos. Si hubiese sido redactada en el lenguaje científico de los días de Moisés, ciertamente hubiera sido rechazada. Los hombres han propuesto varias soluciones sobre el origen del universo. Una de ellas es que se trata de una ilusión, lo cual es contrario a la realidad, aunque hay quienes aceptan esta teoría. Otros creen que el universo surgió espontáneamente de la nada. En cierto sentido, esto es lo que la Biblia afirma, aunque va más lejos al decir que surgió o comenzó a existir por la palabra de Dios, quien lo creó. Otra opinión sostiene que el universo no tuvo origen, porque existió eternamente, desde siempre. Un cuarto punto de vista declara que fue creado, y a partir de ahí se diversifica en varias teorías por medio de las cuales intenta explicar el origen del universo. Un artículo escrito en el año 1961 decía que el ser humano estaba a punto de descubrir el misterio del origen del mundo, y dicho sea de paso, desde entonces no se ha oído nada al respecto sobre ello.